CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Él es Martín Hincapié, es licenciado y también abogado, y lo tenemos aquí para conocer o para que nos dé un análisis general de la situación actual de nuestro país respecto al proceso de paz. Ya sabemos entonces que la mayoría de los colombianos le dijeron no a los acuerdos pactados entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Martín, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, un cordial saludo a usted, Jonales, y a todos los televidentes. Sí, yo pienso que el momento que está viviendo el país es un momento muy especial porque pues, luego de conocer los resultados del plebiscito, se ha generado todo un proceso de diálogo, varios actores actuando en el concierto nacional. Ayer mismo lo decía el señor presidente de la República, donde se han presentado más de 446 propuestas de diferentes actores y sectores de la sociedad colombiana frente a lo que debe llevar los nuevos acuerdos. Y es allí también necesario hacer una precisión. Me parece muy importante que los colombianos, algunos que de manera extrema han visto esto que está sucediendo como el acabose, como la antesala al del fin del proceso de paz con la FARC, pues pienso que no es así. Hasta hoy hay intención de seguir en la mesa, como lo ha manifestado la guerrilla de la FARC, como lo ha manifestado el gobierno. Hasta hoy se ha ampliado el círculo de participación ciudadana, más ciudadanos, más sectores participando de estas discusiones frente a una propuesta nueva. No se aprobó la que había, hay que tener otra. Otra cosa distinta es el mecanismo. Martín, ¿por qué el mayor pensamiento que tienen muchos colombianos es que al decirle o al haberle dicho no a un plebiscito se está básicamente acabando con todas las oportunidades de acabar con un conflicto armado que ya supera los 50 años? ¿Qué cree usted es lo que ha hecho falta? ¿Una información más precisa o qué herramienta? Bueno, pienso que está demostrado con los resultados del plebiscito y con las elecciones de los últimos años en Colombia, es que hay mucha comunidad está de espaldas a los procesos democráticos en Colombia. No es gratuito que vayamos viendo estas cifras de abstencionismo tan marcadas en Colombia, cifras que hoy dan cuenta de que gran parte de la población colombiana no está participando de los procesos democráticos. Uno se hace esta pregunta, ¿cómo no participar de un plebiscito, Jonales? Un plebiscito que está consultando directamente al ciudadano en un proceso de paz tan importante con uno de los grupos más importantes en cuanto a su impacto y su daño que ha ocasionado al país. Y sin embargo, más del 64% de la población simplemente no participó. Ahora bien, frente a esa radiografía, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente no participa? Porque no cree, porque no confía. Y en ese sentido, pues aquí toca es mirar de que hay un proceso necesario de reevaluar, de buscar participación ciudadana y que efectivamente tal vez los mecanismos de participación y su divulgación frente a los procesos no ha sido lo adecuado. Pero yo sobre todo digo que lo que se ha generado es una gran desconfianza. Colombia se volvió desconfiada, los colombianos volvimos desconfiados, no creemos en nosotros mismos y menos en los gobiernos de turno, y esto está generando un daño grandísimo a la democracia. Ese mecanismo de participación implementado para conocer la opinión de los colombianos posiblemente pudo no haber sido el acertado, además, apartando como tal lo que fue el abstencionismo, que fue el gran protagonista de la jornada. Pero entonces, ¿qué otra oportunidad se le daría a los colombianos para que puedan estar o dar su opinión si están o no de acuerdo con ese proceso? Además, hay que adicionarle que actualmente también se adelanta un proceso, una conversación con el grupo guerrillero del ELN, que también es importante que las personas empiecen a tener conocimiento sobre eso. Mire, yo considero que aquí... ¿Sería fallar nuevamente insistir en un plebiscito, en otro? Ese es un mecanismo y un medio. Yo pienso que, al contrario, pues, y voy a decir algo que de pronto alguien podrá, porque además en este país se marca a la gente y se le da un rótulo si estuvo con el sí, si estuvo con el no. Todavía seguimos en un país donde se maneja quienes están de acuerdo conmigo y quienes no están de acuerdo conmigo y que digo que están en contra de mí. Y no democracia. Exacto. Y entonces no se entiende que en un país donde se puede opinar, donde se puede estar contrario a una idea, pero no necesariamente estar de enemigo de nadie. En ese sentido yo quiero expresar de que todo este proceso fue una expresión de los ciudadanos que participaron. Reiteramos esto del sí, del no, digo que no es el problema de lo que ha sucedido. El verdadero peligro, el verdadero riesgo está en esos que no participaron por muchas razones, podríamos decir innumerables,
pero que definitivamente han marcado este proceso. El plebiscito fue una consideración del gobierno nacional. Yo personalmente considero que no era obligante para él como mecanismo de aprobación, sin embargo lo puso a consideración por las implicaciones y porque en un proceso de paz se requiere más que la voluntad política, es la voluntad de los ciudadanos, la mirada de los ciudadanos, y en ese sentido por eso se puso a consideración el plebiscito. Pero a veces sometido a este mecanismo, hoy definitivamente los resultados son otros. Los resultados no eran los que esperaba el gobierno nacional, y esos resultados los tenemos que, desde el punto de vista numérico, tenemos que entenderlo. Aquí era el sí y el no, ganó frente a los que participaron los del no, y por eso se hace necesario un nuevo acuerdo. No todo está perdido, pienso que un nuevo acuerdo es un acuerdo frente a lo que se ha acordado con algunas condiciones estratégicas que tienen que considerar, y que hoy prueba de eso son las 446 propuestas que no solo han llegado de un determinado partido, que también ha sido otra discusión. Todo este panorama se ha visto y discutido. Se ha visto como contienda electoral, como contienda política. Claro que es una medición de fuerzas políticas también, se aprovechan esto, pero no podemos pensar que exclusivamente todo lo que diga uno de los actores importantes de la política nacional es porque lo que diga él no se puede creer. No, es que también hay cosas ciertas que es necesario ponerlas a consideración independiente de esto. Y algo que yo siempre he dicho, se han generado movilizaciones muy importantes en el país, destacables, de jóvenes, de empresarios. Y siendo todas muy importantes, pero teniendo una gran relevancia, la última realizada por los jóvenes allá en la plaza en Bogotá. Esa fue masiva, fue multitudinaria. Muy legítima, muy importante, y son formas de manifestación no violenta, de formas de manifestación pacíficas, de formas de decirle, ponerle presente a quienes tienen la responsabilidad de firmar esos acuerdos y de buscar la paz en nombre de todos los colombianos, pues seguir adelante. Me parece muy importante. Sin embargo, a veces uno puede pensar en la reflexión de por qué este ambiente no se vio antes de. Yo preguntaría, todos aquellos que han marchado, que han protestado, que ¿realmente votaron, sufragaron ese día? Bueno, independiente ya lo que pasó, queda como una evidencia importante que hoy ha puesto en una mesa más amplia a discutir, y que, llamémoslo así, una de las grandes preocupaciones que tenemos los colombianos frente a que se hablaba de paz, pero había que hacer claridad, y pienso que fue un ingrediente que mucha gente no le caló, es que se hablaba de paz cuando faltó precisar que era un proceso de paz con la FARC, Gobierno Nacional y FARC. Y de pronto especie de mensaje sonó a engaño, y de pronto hizo de que contribuyera a la serie de errores que se cometieron frente a este proceso para el plebiscito. Ahora bien, hoy esta noticia que ha dado el Gobierno Nacional de que el próximo jueves se estará instalando en Ecuador la mesa de negociación formal. Claro, con la FARC, y que es pública. ¿Esto qué quiere decir? Que ya pasó una etapa privada, se llegaron a unos preacuerdos para hacer la dinámica del proceso. Hay una persona designada por el Gobierno Nacional de alto nivel, una persona de amplia experiencia, y que eso nos da pues una experiencia de que no solamente está el proceso de paz con las FARC, sino que se está articulando la guerrilla del ELN, y que esto es importante, independiente de la lectura que hagamos a la par. Hablando de las lecturas que uno puede hacer de un proceso como este o de un mecanismo de participación ciudadana, yo quiero hablar de la inversión económica que también tiene eso, porque yo creería que realizar otro también implicaría una gran cantidad de dinero, un presupuesto que sale del bolsillo de los colombianos, y que eso también básicamente afectaría. Yo pienso que muchos de los colombianos que allí ejercieron como tal su derecho al voto y que le apostaron al plebiscito, hoy están recapitulando o también están replanteándose la idea de participar nuevamente, de llegar a darse un proceso similar, y tiene que ver con el costo que esto tiene. Sí, mire, llaman así que los mecanismos, la gente dirá, bueno, ¿y ahora qué sigue? Si el mismo acuerdo no se podrá poner en consideración, porque ya los colombianos, los que participaron en nombre de quienes también no quisieron participar, no se sintieron motivados, pues se tomó una decisión, no se aprueba el acuerdo. Ahora, ¿qué le queda al Gobierno Nacional? Buscar sobre ese acuerdo, llegar a conciliar un acuerdo nuevo, y lo podemos tomar como acuerdo nuevo. Y uno diría, ¿será otro plebiscito? Yo no lo veo como tan viable desde el punto de vista, puede ser viable jurídicamente, pero no puede ser tan viable desde el punto de vista económico y por las implicaciones que tiene esto. Yo he considerado de manera muy personal es que aquí lo que va a haber es un gran acuerdo nacional, representado por todas las fuerzas vivas de la política nacional,
con base a todas estas propuestas que han llegado, y se va a llegar a un gran consenso donde el gobierno nacional firmará el acuerdo que se llegue a pactar. Eso es lo que deseamos, eso es lo que uno podría encontrar en el escenario de que sigan las buenas disposiciones, porque acuerde que es que aquí hay actores, gobierno, FARC, oposición y actores de la sociedad civil. Puede que en esa discusión, en un momento dado, porque en esto nadie tiene la última palabra, pueden haber desviaciones hacia algo que nos lleve definitivamente a cuestiones muy complicadas frente al acuerdo, pero aspirando en el escenario de que todo continúe bajo la dinámica que sea y bajo la presión y el pronunciamiento de la sociedad, es que se llegue a un acuerdo, y para mí el mecanismo va a ser un gran acuerdo nacional para poder aprobar este nuevo acuerdo. Pero ¿qué tanto beneficio trae o qué tanto dificulta o de manera negativa aporta que al mismo tiempo, sin haber culminado un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, porque no se ha firmado como tal, porque no ha entrado en implementación, al mismo tiempo se esté ahora adelantando una mesa de negociación con otro grupo subversivo como el ELN? Hoy me parece que es la mejor noticia que el país puede recibir, porque como lo decía anteriormente, una de las cosas que a muchos colombianos llamó la atención es cómo se plantea que la paz en Colombia, cuando el segundo grupo insurgente con mayor impacto también a nivel de estos últimos años en cuanto al peligro que se ha puesto de vidas humanas, cuando se ha atentado contra la infraestructura petrolera del país, etcétera, pues hombre, la gente no entendía cómo se hablaba de paz, faltaba hacer claridad que era solamente con la FARC. Ahora que ha pasado todo esto, y que hoy llega al escenario la guerrilla del ELN, que no fue ayer ni hoy que apareció, porque se entiende que ya en un proceso de diálogos exploratorios, de reuniones privadas, y que hoy lo que va a empezar es la fase pública, y eso es muy importante. Parece que es la mejor noticia porque entraría a conciliar un proceso. Otra cosa es cómo van a ser las dinámicas y qué es lo que va a suceder, que es otra lectura también que es necesario tenerla en cuenta. Síganos también en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook nos encuentra como CNC Tuluá y en Twitter como @TeluroCNS. Seguimos en entrevista con Martín Hincapié. Martín, una pregunta que había quedado allí pendiente y tiene que ver con el mecanismo que ahora se implemente para participar, pero adicional el costo que tiene, el costo de inversión que tiene realizar un proceso como estos. ¿De dónde saldrá el dinero para realizar, para continuar con lo que está allí en stand-by y al mismo tiempo continuar con lo que ya se viene negociando con el ELN? Bueno, definitivamente, don Alex, el costo es un costo muy importante. Hablando de dos tipos de costos. El costo económico desde el punto de vista de cubrir varios aspectos importantes. El primero, los costos que ha implicado todo el proceso de prenegociación, negociación. Segundo, los costos operativos que lleva para mantener a todos los combatientes, a todas las personas que se han desmovilizado en el proceso de, llamémoslo así, de incorporación nuevamente a la vida social, y en ese sentido eso es un costo importante, los auxilios económicos, los proyectos y programas muy puntuales a ellos. Eso es un segundo costo muy importante, y hablando de los económicos. Y el tercero es todo lo que tiene que ver con impacto frente a los diferentes acuerdos que se han hecho en reformas tan importantes como la educación, la salud, el campo, es decir, todos son aspectos fundamentales que van a llevar implícito destinación de recursos, pero también van a implicar que el Estado tenga que hacer diferentes reformas para que estos diferentes áreas pues se acomoden a los acuerdos o tengan una nueva mirada. Eso, llamémoslo así, que es un costo importante. Otro costo importante es el de que se gana por la cantidad de vidas que se van a salvar. ¿Cuántos muertos lleva el conflicto armado? Y yo pienso que es el costo más importante, la ganancia más importante para los colombianos. Ahora bien, hablando del económico, que es su pregunta, realmente diríamos que estos recursos son significativos. Podemos decir que parte de estos recursos faltantes van a ser cubiertos en compensación por aquellos gastos militares que no se va a incurrir, en parte, porque igual el ejército no se va a disminuir en realidad, igual el ejército va a seguir cubriendo algunos aspectos que ya lo ha dicho el gobierno nacional, pero también es cierto de que muchos gastos militares por desplazamiento, munición, demás elementos necesarios, pues van a disminuir en alguna parte. Y esto de una u otra manera va a ayudar a contribuir a ese proceso de sostenimiento. Dos, definitivamente el gobierno nacional tiene que adelantar procesos de fortalecer el aporte internacional. Recordemos, la comunidad internacional ya establecieron partidas muy importantes
para el proceso, para el posconflicto, y en ese entendido de allí van a salir recursos muy importantes a proyectos puntuales que se hacen necesarios y que hacen parte del acuerdo. Y en ese sentido es una bolsa común muy importante que le ha permitido al gobierno ayudar a apalancar esos recursos. Y tercero, el gobierno nacional tendrá que hacer uso de la eficiencia administrativa, de la buena gestión, combatir la corrupción para que realmente se puedan tener los recursos necesarios. Porque hoy tenemos un panorama fiscal bastante complejo en el país. Bueno, ¿y algunos de esos recursos vendrían de la posible reforma tributaria a la que se estaría sometiendo el país en algunos meses? Mire, yo lo que entiendo es que la reforma tributaria es para cubrir un hueco fiscal de algo ya ocasionado. ¿Cómo funciona esto? Pues mire, es que el país, en este caso inclusive el Congreso de la República va a iniciar la discusión del nuevo presupuesto para el año 2017. Y ese presupuesto se hace teniendo en cuenta los ingresos, hay que tener en cuenta la crisis petrolera, cómo Colombia ha sido afectada por la disminución de los precios del petróleo, y esto definitivamente inclusive se ha visto reflejado en el cierre de muchas petroleras en el país, de muchas compañías que están en la explotación, y esto ha afectado las finanzas del Estado, ha afectado los recursos de las regiones, porque las transferencias por regalías pues hoy no son las mismas. Eso en cuanto a parte de todo este proceso. Vamos a decir que el panorama fiscal del país no es fácil, y ese hueco fiscal tan grande que tenemos, es decir, el hueco fiscal se origina es porque hoy el presupuesto cuenta tanto y el país solamente tiene financiado una parte. Esa otra partecita que no cuenta los recursos y que sobre las cuales ha venido arrastrando durante muchos años, pues lo denomina hueco fiscal, y ese hueco fiscal pues se tiene que buscar reducir, y esta reforma tributaria lo que va a buscar es captar más recursos para ayudar a cubrir ese índice fiscal que permita el funcionamiento y la inversión en el Estado. Definitivamente uno diría que no podríamos decir que exclusivamente con la reforma tributaria se está previendo propiamente los acuerdos que se vayan a dar, pero sí va de una u otra manera a contribuir indirectamente para reducir el hueco fiscal. ¿De qué manera entonces el gobierno nacional debe vender la imagen de que el proceso de paz básicamente es terminar con este conflicto armado que supera tantos años? ¿Cómo entonces los colombianos deben recibir, captar esa información para que en las próximas, suponiendo que realicen, que el mecanismo de participación sea similar a un plebiscito y tengan que ejercer el derecho al voto, cómo llegar allí con ideas puntuales, concisas, de los beneficios que traería consigo un proceso como este? Bueno, lo primero es que, mire, definitivamente hay que partir de que el no fue el que se impuso, y que bajo esa teoría independiente, quien lo ostente, quien lo represente, y frente a los que están en el sí, pues es que es necesario seguir fortaleciendo el proceso de conversación. A mí me parece muy positivo, a pesar de la situación presentada con los resultados del plebiscito, es lo que se ha venido dando. Y reitero, el gobierno nacional ayer mismo manifestó sus 400 y pico de propuestas de los colombianos frente a la paz. Eso es importante y pienso que es un logro importante. ¿Cómo lo debe hacer el gobierno? El gobierno tiene que hacer gala de algo, y las FARC, de algo muy importante, que es también superar los inamovibles. Superar lo que para unos era inamovible, hoy la sociedad colombiana está diciendo una cosa distinta y tendrá que someterse a ello. Y algo fundamental, Jonales, la preocupación de mucha gente de que las FARC se levante de la mesa, no lo veo por una sencilla razón. Las FARC ve en este momento la mejor oportunidad y las mejores condiciones para adelantar un proceso político y llegar a tomarse el poder. Y ellos no van a renunciar, porque si es bien cierto, los colombianos hemos padecido 52 años de conflicto armado, unos con mayor intensidad en algunas regiones, otros con menor intensidad, pero todo Colombia ha sido afectada. Pues también es cierto de que la FARC durante esos 52 años no ha podido ganar la guerra, y ve que hoy la guerra está proscrita para llegar al poder, y que la única vía es la vía democrática. Entonces hoy la guerrilla de la FARC no va a perder esa gran oportunidad de ver un país primero con unos resultados de un plebiscito que dan cuenta de que la gran mayoría, pues con todo respeto, no participa por desconfianza, por falta de credibilidad en las instituciones, etcétera, pero que es el mejor campo abierto y abonado para llegar al poder con unos pocos. Entonces, lamentablemente, llamémoslo así, lamentablemente es que los colombianos debemos de hacer un esfuerzo adicional para participar, y por eso digo que la guerrilla no va a desaprovechar esta oportunidad. Todo está servido en bandeja de plata
para poder llegar a hacer un proceso, y es de allí donde está la responsabilidad en la participación democrática de los colombianos. Muy importante lo de la participación democrática y también lo del perdón, porque tiene mucha relación con todo este proceso, especialmente para las víctimas directas de ese conflicto armado. Jonales, y el tema del perdón es un tema que también muy importante, porque hay que analizarlo también desde varios puntos de vista, desde su implicación jurídica, desde su implicación moral. Me parece que es importante, pero también tenemos que tener claro lo que es el significado del perdón en un proceso de paz como tal, pero que definitivamente fuera de esas consideraciones hay algo fundamental, es que no podemos buscar reconciliación sin perdón y no podemos buscar el perdón sin reparación. Y eso está relacionado en todo. Pero es necesario, el país no puede seguir en un conflicto, más violencia genera más violencia, una acción violenta con respuesta violenta, sigue una cadena sucesiva de hechos, y es lo que hoy tenemos que romper en el país. Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado en este inicio de semana, gracias por darle a la información, por su análisis, que siempre es de gran importancia para nosotros y para los televidentes. Muchas gracias a usted, a todos los televidentes, invitarlos a estar muy enterados, porque es el presente y el futuro. Son nuestros hijos, es nuestra patria, es nuestra ciudad, y desde las regiones, desde acá, de municipios como el nuestro, podemos participar activamente, más que con simbolismos, es con actitudes y con el querer de que las cosas pueden ser mejor. Es el licenciado y abogado Martín Hincapié dando su análisis sobre la situación actual que atraviesa nuestro país, firmándose y no ejecutándose como tal el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, pero al mismo tiempo adelantando conversaciones con el grupo guerrillero del ELN. CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición.